De nuevo, ¿me confirman, por favor, si me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Entonces, este es nuestro segundo CIPAS de la tarea 3 para el ejercicio 4. Quienes de pronto no tuvieron la posibilidad de ingresar al CIPAS de ayer, en la grabación queda ahí en el grupo que tenemos en Teams y yo creo que mañana la podría estar subiendo junto con esta al foro por si de pronto necesitan revisar alguna cosita que tengan duda de pronto en lo que han desarrollado y que quieran verificar que les quedó bien o pues igual para que guarden dentro de su información del curso. Vamos a empezar como con algunas cosas de información. Yo sé que algunos estuvieron ayer acá, pero pues otros no. Y hay cosas en las que tengo que hacer énfasis. Entonces, primero, pues la actividad cierra el domingo, el 16 de abril, para que por favor no esperen hasta el último momento, traten de subir sus aportes con tiempo. Esta imagen que tienen acá corresponde a el encabezado de la actividad del componente práctico. Entonces ustedes saben que el curso es metodológico. Muy seguramente les han llegado recordatorios por parte de la directora de curso y por mi parte que deben estar desarrollando el componente práctico desde el lunes 13 de marzo que se abrió y se cierra el martes 2 de mayo. Entonces es pues al tener tanto tiempo, pues obviamente también esto corresponde con la cantidad de actividades que tiene para que por favor vayan desarrollando. El próximo martes 18 vamos a tener primer CIPAS del componente práctico y lo ideal es que ustedes ya hayan explorado los simuladores para que vayan ya como con las dudas, porque pues ustedes saben que en una hora no vamos a tener el espacio suficiente para que realicen todo durante la sesión. Entonces la idea es que ya hayan hecho la exploración. Bueno. Entonces aquí está como el recordatorio, el CIPAS que tuvimos el martes, el que tenemos el día de hoy para cerrar, digamos, la parte de posibles aclaraciones y pendientes que tengamos de la tarea 3 o si tenemos que ir a corregir alguna cosa que nos pueda haber quedado pendiente, terminar hoy ojalá esto y ya tengan listo para consolidar y subir antes del 16. Y el martes 18 y el martes 25 vamos a tener los CIPAS del componente práctico por el mismo enlace. No estoy cambiando de enlace porque se me confundían, entonces prefiero utilizar el mismo enlace y nos reunimos fácilmente por acá y el horario pues se mantiene de 5 a 6 de la tarde. El contenido de esta presentación pues es mucho más corto que la de ayer, ya que solo nos queda como una partecita de la tarea, entonces vamos a retomar la parte de enlace químico que alcanzamos a tocar ayer. Ayer lo hablamos desde las diferentes teorías que explican que por qué se forma un enlace químico, cómo se forma un enlace químico y decíamos que pues todas las teorías son complementarias para lograr definir lo que hoy conocemos como un enlace químico. Bien, y también vamos a hablar de fuerzas intramoleculares e intermoleculares que no, o sea, vamos a como hacer la aclaración en cuál de estas cabe esto que llamamos enlace químico para que podamos distinguir estos dos términos de fuerzas intramoleculares e intermoleculares. Bueno, entonces acá el recorderis de enlaces. En términos generales, podemos hablar que los enlaces se pueden dividir en enlaces del tipo covalente, enlaces del tipo iónico y del tipo metálico. Entonces, ayer veíamos que podíamos distinguir entre un enlace covalente o un enlace iónico de acuerdo a las diferencias de electronegatividad y pues hicimos incluso algunos ejercicios. Pero pues acá es como recordar un poquito esas diferencias ya desde las características de las moléculas como tal. Entonces nosotros vamos a tener un enlace covalente, si ustedes recuerdan, cuando los átomos, en lugar de ceder electrones, que es lo que pasa aquí con el enlace iónico, que uno de los átomos cede el electrón y el otro lo acepta. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, lo que está sucediendo es que el sodio va a ceder un electrón y el cloro lo va a aceptar
¿Por qué? Pues porque el cloro, si recordamos, es del grupo 7, entonces tiene 7 electrones en su último nivel de energía, por tanto, para completar el octeto y tener la configuración electrónica de gas noble necesita un electrón. Mientras tanto, al sodio, pues el sodio solo tiene un electrón en el último nivel de energía, por lo que es mejor cederlo y quedarse con 10 para alcanzar la configuración del gas noble inmediatamente anterior, que tiene 10 electrones. Entonces, por las características de electronegatividad del sodio y del cloro, pues ellos tienden uno a ceder su electrón y el otro a aceptarlo. Y eso da lugar a la formación de iones. Entonces aquí tenemos un catión, que es un ion positivo, que es el sodio, y tenemos un anión, que es el ion negativo, que es el cloro -1. Y por eso hablamos de enlaces iónicos, que dan lugar a la formación de iones. En cambio, en el caso de los enlaces covalentes, al haber necesidad de electrones por parte de los elementos que forman el compuesto, entonces no se pueden ceder y aceptar, sino que se comparten. Entonces, se habla de un covalente apolar cuando la diferencia de electronegatividad es 0. ¿Por qué la diferencia de electronegatividad va a ser 0, por ejemplo, en este caso? Pues porque el hidrógeno pues tiene una electronegatividad. Creo que no tengo aquí la tablita que les mostré ayer, pero ustedes pueden hacer ahí la búsqueda y me dicen el hidrógeno qué electronegatividad tiene. Si no estoy mal es como 0,2 más o menos. ¿Alguien tiene ahí el datico? En su tabla periódica. Recordemos que tenemos que tener ahí un cuadernito, tabla periódica. Bueno, en todo caso, a lo que va el ejemplo es que cuando yo tengo dos átomos del mismo elemento, pues van a tener la misma electronegatividad. Entonces, cuando yo haga la diferencia, que creo que en este caso es como 0,2, entonces sería 0,2 menos 0,2. Entonces, esto va a dar una diferencia de electronegatividad igual a 0. Por eso se le denomina que es apolar. En el caso de los compuestos polares, entonces, como lo veíamos ayer, la diferencia de electronegatividad entonces va a ser menor a 1,7. Y eso va a pasar tanto en los polares como en este coordinado dativo. ¿Cuál es la particularidad de este covalente coordinado dativo? Que es un solo elemento el que aporta el par de electrones para la formación del enlace. Entonces, digamos que no se clasifica como iónico, no se habla de la formación de iones dentro del nitrógeno y el hidrógeno, pero el compuesto total sí queda pues con un déficit de electrones porque el nitrógeno está cediendo el par de electrones para formar ese coordinado dativo. Eso es como las particularidades del enlace covalente. En el caso del enlace metálico, entonces lo que vamos a tener en un metal, y digamos que estas características de enlace son las que le permiten al metal tener las características, por ejemplo, de poder transmitir la electricidad, ¿no? Entonces, en un metal lo que nosotros tenemos es la unión de los núcleos, que en este caso, en este ejemplo, pues de cobre, entonces los núcleos positivos, y los electrones de valencia quedan libres para moverse entre los núcleos, ¿sí? Entonces, al tener ese flujo de electrones, eso es pues lo que nos permite tener un flujo eléctrico a través de los metales conductores. ¿Sí? Entonces, gracias a las características que tiene este enlace metálico, que los metales, valga la redundancia, tienen ciertas características como la conducción de la electricidad. Entonces, aquí ya estamos viendo
la parte de enlace químico como desde algo más estructural. ¿Y qué características tiene el enlace químico? Entonces, esa palabra químico lo que quiere decir es que esa unión implicó una transformación. Entonces, ahí es muy importante que nosotros tengamos eso claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta formación, nosotros tenemos el sodio y digamos que tenemos cloro. Dos acá. Y vamos a formar 2 moléculas de cloruro de sodio. ¿Alguna vez en el colegio a ustedes les hicieron experimentos o demostraciones con sodio a alguien? ¿Recuerdan? Pueden abrir el micrófono, participar. No, señora. No, nunca. Bueno, resulta que el sodio pertenece al grupo 1 de la tabla periódica y es un metal, pero es un metal blando. Si ustedes tienen sodio en la mano, bueno, es que ustedes son jóvenes y eso pasaba hace muchos años cuando todavía estaba permitido utilizar este tipo de elementos en los colegios, porque el sodio al entrar en contacto con el agua es muy reactivo, entonces explota. Entonces de pronto sí en las películas han visto que un estudiante toma un poco de sodio de un laboratorio, lo pone en agua y explota, ¿sí? Estos elementos ya no se pueden manejar en los colegios, pero antes sí se hacían experimentos con todos los compuestos y tenían una gran variedad de elementos en los colegios. Y entonces se les mostraba a los estudiantes que el sodio era un metal, pero que era blando. Ustedes pueden coger el sodio y partirlo con una cuchara, pero se ve brillante y como si fuera un trozo de plata. Si no fuera porque lo pueden partir con una cuchara, no distinguirían entre un trozo de sodio y un trozo de plata, porque tiene un buen brillo. Y además, pues si cogen un trozo de sodio, pues va a explotar si lo ponen en agua, ¿no? Entonces, tiene unas características muy reactivas. Y el cloro no es el cloro que tienen en la casa, sino que el cloro, el elemento puro, es un gas verde y es muy tóxico. Pero ¿quién diría que estas dos sustancias que son tan diferentes y que son tan reactivas pueden venir a formar algo tan estable como el cloruro de sodio, que es la sal común que ustedes tienen en la casa, ¿no? Entonces, ¿qué implica la formación de ese enlace químico? Pues que cambian todas las propiedades. Ahora les pregunto yo, ¿será que usted puede coger la sal que tiene ahí en la casa y volverla sodio y cloro fácilmente ahí en su casa? Es fácil de hacer, se puede hacer de manera sencilla. ¿Qué dice? No sería tan fácil, ¿no? No sería tan fácil. Y de pronto aquí podríamos llegar a obtener de algún método químico o de alguna metodología la descomposición, pero habrán reacciones que sean irreversibles. Entonces, por ejemplo, si usted coge un trozo de madera y lo quema porque va a prender una fogata, ¿será que después de que usted tiene ese producto de esa reacción de combustión, que son las cenizas, usted puede coger esas cenizas, ese CO2 y volverlo a armar y devolverse a la madera? ¿Qué dice? No. No, eso es imposible, ¿cierto? Entonces ahí se dio ya un cambio químico. ¿Y por qué es importante que ustedes entiendan esto? Para poder entender la diferencia entre lo que es fuerzas intermoleculares y fuerzas intramoleculares. ¿Sí? Entonces, lo que a ustedes les están preguntando ahora en la actividad ya no es las fuerzas intramoleculares, que es lo que trabajamos cuando hablamos de enlace químico, sino que a ustedes les están preguntando ahora es por esas fuerzas intermoleculares, o sea, entre las moléculas ya formadas, después de que hubo reacción química, ¿sí? Después de que ya está formada la molécula, el compuesto, ¿cómo se relacionan esas fuerzas intermoleculares? ¿Sí?
Entonces vamos a ver si así ya con estos ejemplos nos queda un poquito más fácil de entender la diferencia. Entonces dice que las fuerzas intermoleculares, es decir, entre las moléculas ya formadas, son fuerzas de atracción entre estas moléculas que son responsables del comportamiento no ideal de los gases y que ejercen influencia sobre los líquidos y sobre los sólidos, que ya vamos a ver por qué son más importantes para los sólidos y para los líquidos que para los gases. Entonces, bueno, aquí nos dan un ejemplo de una fuerza de atracción entre las moléculas y dice que, por ejemplo, en un líquido, si nosotros tenemos un líquido, las interacciones entre las moléculas que forman ese líquido es lo que le van a dar las características del líquido como tal, ¿sí? Entonces, es muy diferente las fuerzas intermoleculares que yo tengo aquí entre en este gas, que las que yo puedo llegar a tener en un líquido. Y esas fuerzas intermoleculares van a variar dependiendo del líquido que yo tenga. Entonces, las fuerzas intermoleculares entre yo tengo un vaso de etanol, no van a ser las mismas que interactúan si tengo un vaso de agua. Entonces, las moléculas que hay, las interacciones que hay entre las moléculas de agua, yo tengo en un vaso, tengo aquí una molécula de agua, tengo por acá otra molécula de agua, en mi vaso, no van a ser las mismas que si yo tengo un vaso con etanol. El etanol que tiene otra estructura, CH2, OH, y esto es una molécula por acá, y por acá va a tener otra molécula, CH2, OH. Ustedes saben que esto no es así, ¿no? Que esto tiene unas estructuras, una geometría molecular, porque eso ya lo vieron, pero esto es una manera de ejemplificación de que estas interacciones tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Por esas características precisamente que tiene cada una de las moléculas. Entonces, tiene pares de electrones libres o no, cuáles son los elementos que la componen, si son más electronegativos o no, que me puedan dar lugar a esas interacciones electrostáticas. ¿Qué características tienen estas fuerzas intermoleculares? Es que son débiles respecto de estas fuerzas intramoleculares. Ustedes mismos lo dijeron. Yo les dije, ustedes pueden separar el cloro y el sodio que tienen de la sal común, ¿los pueden separar fácilmente? No, porque esas interacciones son fuertes, son grandes energías las que se requieren para poder separarlas. Entonces, aquí hay un ejemplo y dice que para romper los enlaces de oxígeno e hidrógeno de un mol de agua, pues se necesitan 930 kilojoules. Entonces necesitaré unas condiciones especiales para poder alcanzar estas energías. Mientras que para evaporar un mol de agua apenas necesito 41 kilojoules. Esto lo puedo hacer en la cocina de mi casa fácilmente. Simplemente cojo el agua, la pongo en la estufa, inmediatamente voy a poder ver cómo se convierte en gas, solo con la energía que me da el metano de la estufa. Entonces, estas fuerzas intermoleculares son débiles, se pueden modificar, se pueden romper y por eso fácilmente yo puedo pasar del estado líquido al estado gaseoso, por ejemplo, en el agua o en el etanol. Mientras que las fuerzas intramoleculares, al ser tan fuertes, pues voy a tener que dar unas condiciones de reacción química para que se puedan dar esa degradación. Hasta ahí quedó clara la diferencia entre fuerzas intermoleculares e intramoleculares, intra dentro de la molécula, inter entre moléculas. ¿Qué dice? ¿Sí logré que quedara eso claro? Sí. Listo, perfecto. Espero que eso aplique para todos. Entonces, si tienen dudas, pueden abrir el micrófono y preguntar. Entonces, acá un ejemplito para ver si quedó claro. Yo tengo un líquido A que tiene un punto de ebullición a 60 grados. Y tengo un líquido B que tiene un punto de ebullición de 90 grados. Si yo caliento un poco estos líquidos, ¿cuál va a desaparecer primero del vaso? ¿Y por qué? No importa que se equivoquen. Participen porque este análisis es lo que les va a permitir analizar sus moléculas y dar respuesta a las preguntas de la guía. El líquido A tiene mayor punto de ebullición. Tiene menor, ¿no?
Eso, menor. Exacto. Entonces, el líquido A, al tener menor punto de ebullición, seguramente se va a evaporar mucho más rápido. ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene mayores o menores fuerzas intermoleculares. Es decir, la interacción entre las moléculas es mayor o menor que en el líquido B. ¿Qué dices? Menor. Menor, claro, es menor. Entonces, estas fuerzas intermoleculares van a definir esas características propias de cada sustancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el líquido A tiene menores fuerzas intermoleculares, por tanto, cada una de sus moléculas va a ser mucho más fácil separar sus moléculas con una menor temperatura. Mientras que este líquido debe ser un líquido que tiene unas fuerzas intermoleculares más grandes y por eso se requiere mayor temperatura para poder separarlo y convertirlo en gas, ¿no? Recuerden que en el gas ya el gas va a tender a utilizar todo el espacio que esté disponible y ya no van a ser tan importantes estas fuerzas intermoleculares, porque ya las moléculas están muy separadas. Mientras que en un líquido sí es importante y cambia propiedades como el punto de ebullición. Entonces yo puedo caracterizar un líquido por su punto de ebullición y eso también aplica para otras, digamos, otras variaciones en los estados de la materia. Entonces, si yo tengo un sólido, no es lo mismo tener, por ejemplo, cloruro de sodio sólido que tener un hielo, ¿cierto? Si yo quiero que se funda la sal, pues seguramente, o sea, para poder volver líquida esta sal, seguramente necesito muchísima energía para que se pueda derretir o se pueda dar el proceso de fusión. Mientras que un hielo, pues simplemente lo saco de la nevera, lo dejo a temperatura ambiente y ya logro el proceso de fusión. ¿Y por qué? Pues porque las interacciones que hay entre las moléculas son diferentes. Esto está formando un cristal y las interacciones son muy fuertes y está muy bien organizado, mientras que aquí en el hielo pues va a haber algunos puentes de hidrógeno y se van a organizar las moléculas de agua, pero van a ser fáciles de romper con una menor energía. ¿Bien? Y lo mismo, pues si yo quiero pasar ya a estado gaseoso, pues ya tengo aquí el líquido y voy a tener que suministrar cierta energía para la evaporación. Y dependerá del tipo de líquido la cantidad de energía que tengo que suministrar. Es decir, depende de qué tan fuertes son esas fuerzas, valga la redundancia, intermoleculares que tenga ese líquido. Entonces, si yo tengo agua y tengo etanol, que es un alcohol, pues seguramente yo con dejar la temperatura ambiente, si yo dejo las dos cosas, pasan 3 días y yo creo que al día y medio ya no tengo nada, o a las horas ya no tengo nada de etanol y el agua va a durar un poco más porque las fuerzas entre las moléculas de agua son mayores. Y ya vamos a ver qué tipo de fuerzas se dan aquí en el agua para que esas interacciones sean mayores y se requiera más energía que de pronto en un líquido como el etanol. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, bueno. Entonces hasta aquí espero. Alguien abrió el micrófono, pero no entiendo. Si me pueden repetir. Que está como entrecortado. Si quieres escribir. Si quieres escribir y mientras tanto yo resumo lo que hemos visto hasta acá. Entonces vimos las diferencias entre fuerzas intermoleculares e intramoleculares. Ya sabemos que las fuerzas intramoleculares es el enlace químico, que son las fuerzas que unen los átomos para formar compuestos. Y las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que interactúan entre las moléculas y que hacen que estas necesiten mayor o menor energía para, por ejemplo, pasar de un estado sólido a un estado líquido, un estado líquido a un estado gaseoso, y pues que les dan estas propiedades coligativas, ¿no? Bueno, entonces ahora,
¿cuáles son los tipos de fuerzas intermoleculares? Pueden ser de diferentes tipos y depende de las interacciones. Entonces, fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals se clasifican en 3 diferentes tipos. Dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, fuerzas de dispersión del hondo. Esto no hay que memorizarlo, sino hay que entenderlo, para que si a ustedes en una pregunta, en la evaluación final, les preguntan algo de fuerzas intermoleculares, ustedes puedan analizar la información que les están dando. En general, esas preguntas les dan la información y ustedes lo que tienen que hacer es un análisis. ¿Sí? Entonces, ¿qué será un dipolo-dipolo? Entonces, resulta que las moléculas, aunque ustedes se acordarán de, yo voy a hacer aquí ejemplos como con cositas simples que ya hemos hecho ejemplos en otros CIPAs. Tengo una molécula de ácido sulfúrico y hemos hecho aquí los números de oxidación y esto es 2, esto es más 6 y esto es más 1 y decimos que 4 por 2 me da menos 8 y que 2 por 1, 2 más 6, 8 y que 8 menos 8 es igual a 0, o sea que esto en términos generales tiene una carga 0, pero resulta que dentro de la estructura como tal, cuando ustedes ya dibujan la geometría molecular de este compuesto, ustedes se dan cuenta que pueden haber pares electrónicos libres, que el oxígeno queda también con sus pares electrónicos libres y eso son cargas negativas. Y también va a tener dentro de esta estructura unas cargas positivas, porque por ejemplo el azufre y el oxígeno son muy electronegativos respecto del hidrógeno, entonces van a tender a arrastrar todos estos electrones y el hidrógeno va a quedar más bien como positivo. A eso se le llama dipolo y ocurre dentro de las moléculas por los fenómenos de electronegatividad también. Entonces, como hay unos elementos que son más electronegativos, ustedes recordarán del colegio cuando vieron las propiedades de la tabla periódica. Entonces, cuando un elemento es más electronegativo, quiere decir que arrastra más fuertemente los electrones dentro de un enlace. Entonces aquí el azufre y el oxígeno son más electronegativos que el hidrógeno y van a coger esos electrones y van a formar como una carga negativa sobre esta partecita del ion y van a quedar aquí una carga positiva y se van a formar esos dipolos, ¿no? Y eso va a pasar, por ejemplo, también puede pasar en el agua, aunque el agua no aplica, es un dipolo-dipolo, pero es un dipolo-dipolo especial. Entonces van a haber cargas positivas y negativas y van a formar interacciones entre ellas, porque recuerden que los opuestos se atraen, ¿cierto? Entonces, la carga positiva va a atraer a la carga negativa de la otra molécula y estas interacciones son las que van a definir las propiedades ya de la sustancia como tal, como los ejemplos que veíamos antes. ¿Bien? Ahora, podemos tener un dipolo-dipolo inducido. Aquí, si se dan cuenta, es como si tuviéramos una sustancia pura. Solo agua, solo ácido sulfúrico, solo una sustancia que está formando un dipolo-dipolo. Es decir, aquí tengo una molécula de la sustancia, una molécula de la misma sustancia y ahí interactúan. Entonces, cuando ustedes les piden que analicen las fuerzas intermoleculares en su sustancia, como les están diciendo que es solo su sustancia, entonces ustedes deben analizar de acuerdo a las cargas, a la estructura de cargas de su molécula, qué tipo de interacciones se pueden dar, ¿sí? Dentro de la misma, o sea, con la misma molécula. Porque aquí en dipolo-dipolo inducido ya estamos hablando de que para los ejemplos tenemos dos sustancias, ¿sí? Porque tenemos efectivamente un dipolo o un polo, digamos, que puede ser dado por un ion, en este caso dan un ejemplo con un catión, o por un dipolo, es decir, una molécula de estas características. Y hay una molécula que no tiene carga, entonces, por ejemplo, esto puede ser dos átomos de bromo unidos. Esto no tiene carga, esto es cero. Y pues como son dos átomos del mismo elemento, pues no tiene ninguno mayor electronegatividad que el otro. Son iguales. Esto es un enlace covalente apolar, ¿cierto? Entonces, como es un enlace covalente apolar, pues no va a haber ninguna carga aquí. Pero cuando yo mezclo esta sustancia con un catión,
pues esta parte positiva sí va a lograr atraer como los electrones y las cargas negativas que están dentro de estos átomos hacia un ladito. Y a eso se le llama dipolo inducido. Y ese efecto lo puede causar un ion o lo puede causar un dipolo como este. ¿Bien? Eso es a lo que llamamos dipolo-dipolo inducido. Ahora, fuerzas de dispersión del hondo. Bueno, aquí puedo usar este mismo ejemplo. Acá no tengo mezclas, aquí tengo solo una sustancia que no tiene dipolos, es decir, no se da este fenómeno, sino que es más bien algo así, como el ejemplo que de aquí del bromo. Entonces, si yo tengo varias moléculas de bromo, pues ustedes dirán, no, pues ninguno tiene más electronegatividad porque haya solo bromo. Pero resulta que estos átomos de bromo pues tienen un núcleo, ¿no? Que es positivo, y alrededor tienen unos electrones que son de carga negativa. ¿Sí? Y como siempre van a haber interacciones electrostáticas entre cargas positivas y negativas, pues puede haber atracciones o generación de esas interacciones entre los electrones de uno de los átomos con el núcleo del otro y los electrones del otro átomo con el núcleo del otro. Acá hay un ejemplo entre un átomo de helio 1 y un átomo de helio 2. Yo les hice aquí el ejemplo entre un átomo de bromo 1 y un átomo de bromo 2 o una molécula de bromo y otra molécula de bromo, que no se esperaría que hubiese interacciones tan fuertes, pero sí puede haber interacciones, ¿no? Entonces, esas diferencias entre las fuerzas o entre las interacciones que pueden haber es lo que hace que cambien las propiedades al ir de una sustancia a otra. Bueno, ahora bien, otro tipo de fuerzas intermoleculares son las fuerzas ion-dipolo. Entonces podemos tener un dipolo, como el que habíamos hablado acá, y tener un ion. Y este ion se va a ver atraído, pues, por la parte del dipolo que corresponde. Entonces, si el ion es positivo, pues se va a ver atraído por la parte negativa del dipolo. Entonces, estas interacciones son importantes, por ejemplo, para hablar ya de soluciones. Pues aquí ya no son sustancias puras tampoco, sino que, por ejemplo, yo tengo un vaso de agua, tengo agua, y esta agua es un dipolo porque el oxígeno es más electronegativa que el hidrógeno. Y yo le pongo sal, entonces le puse por acá cloruro de sodio, Na, que me va a quedar positivo, ¿se acuerdan? Que este forma el ion positivo, y voy a tener por acá cloro, que forma el ion negativo. Entonces, el cloro se va a ver más atraído por la parte positiva del dipolo, perdón, por este ladito. Emborro eso. Entonces, el ion positivo se va a ver atraído, pues si se los dibujé al revés, pero bueno, ahí ustedes me entienden. Y si no, me preguntan. Entonces, el ion negativo, que es el cloro, se va a ver más atraído por la parte positiva, que es el hidrógeno, que tiene menos electronegatividad, entonces esto va a tener una carga parcial positiva. Y esto va a tener una carga parcial negativa. Y va a atraer este ion que es positivo. Entonces van a haber fuerzas ion-dipolo, pero esto ya es una mezcla de sustancias. Que no es, digamos que cuando ustedes les preguntan por su sustancia pura, pues entonces tienen que mirar interacciones que se dan en sustancias puras. Aquí ya es una mezcla. Y aquí pues dan el ejemplo con un ion positivo y un ion negativo. Y aquí están los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno se pueden dar en la sustancia pura o se pueden dar también en las mezclas de sustancias. Y aquí hay varios ejemplos. Entonces yo les decía que, por ejemplo, en el agua se dan puentes de hidrógeno que son interacciones dipolo-dipolo, pero son especiales, son más fuertes. Entonces, cuando hablamos de que una sustancia puede formar puentes de hidrógeno, estamos hablando de un dipolo-dipolo más fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué sustancias suelen formar este tipo de interacciones? Pues las que tienen enlace nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno y flúor-hidrógeno. Estas son las que les suelen formar. Entonces ya usted irá y mirará su molécula y mirará cuáles de esas interacciones se pueden dar. Se pueden dar varias, no tiene que ser una sola. Entonces eso es lo que ustedes tienen que deducir de su molécula. O sea, que hay varios ejemplos. Entonces, si yo tengo
un vasito con agua, voy a tener interacción entre el oxígeno, que es el más electronegativo y tiene sus pares de electrones libres, con los hidrógenos de otra molécula de agua, que queda más positivo. Entonces, esas interacciones se les denomina puentes de hidrógeno. También se puede dar en los iones amonio, entonces cuando yo tengo enlaces nitrógeno-hidrógeno, se pueden dar estas interacciones siempre y cuando el nitrógeno pues quede con su par de electrones ahí libre, y se pueden dar en mezclas de estos. Entonces aquí tenemos agua con el ion amonio, aquí tenemos, este también es agua con el ion amonio, tenemos el ion amonio con el ácido fluorhídrico y aquí también. Entonces tenemos ahí las interacciones que se pueden dar para formar los iones, los puentes de hidrógeno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si no tienen sonido, pues me pueden escribir. ¿Ninguna? Bueno, entonces como no hay preguntas, voy a poner unas moléculas y ustedes me van a clasificar cuáles son los tipos de fuerzas intermoleculares que se pueden dar en esas sustancias. De pronto es una sustancia pura, entonces si es una sustancia pura, van a hacer de cuenta que tienen varios átomos o varias moléculas de esa sustancia pura, o si es una mezcla, pues entonces tendrán que evaluar qué interacciones se dan entre la mezcla. Les voy a dar unos 5 minuticos y luego me escriben por el chat o abren el micrófono y me cuentan cómo les fue con ese ejercicio. Entonces vamos a tener un vaso de agua con sal, que ese ya prácticamente les hice, pero tienen que decirme si pueden haber otro tipo de interacciones ahí. Es analizar todas las interacciones que se pueden dar en un vaso que tiene agua, en un vaso que tiene agua con sal, en un vaso que tiene yodo. Entonces tendrán que ir a mirar a Google cómo será el yodo, cómo encuentro el yodo, si el yodo es líquido, es un gas, será un gas disuelto en agua, por ejemplo acá, será un gas disuelto en agua o será que es un líquido, y me dirán qué interacciones puede haber ahí. ¿Listo? 5 minuticos. Si quieren no empiecen todos por el agua, sino algunos empiecen por el agua y otro empiece por el último para que todos participen, o por lo menos participen 4 personas. Bueno, inténtenlo. No importa que se equivoquen, que lo importante es participar.
Bueno, yo les envié los enlaces de asistencia para que por favor los llenen. Ahí están en el chat. Recuerden que es muy importante llenar estos enlaces para poder repetir los espacios y demás. Ya les había dicho la importancia de hacer el registro de asistencia y de la evaluación. Bueno, ¿alguien ya tiene listo alguno? Prácticamente yo les ayudé con la mitad, ¿no? Bueno, entonces por acá Carlos dice que el agua con la sal bueno, Carlos, todas las interacciones que yo les estoy pidiendo que hagan acá, de las que me describan, son fuerzas intermoleculares, ¿sí? Pero entonces, aquí la idea es que ustedes miren las fuerzas intermoleculares en una sustancia pura, o sea, entre varias moléculas de agua, en una mezcla. Entonces, ¿cómo van a interactuar las moléculas de agua con otras de agua, las moléculas de agua con la sal, y qué le pasa a la sal cuando se mezcla con agua? ¿Sí? Entonces, eso quiero que lo analicen, que analicen qué pasa si yo tengo un frasco de yodo, qué está pasando ahí, qué fuerzas hay, qué pasa si yo tengo yodo mezclado con agua, qué interacciones hay yodo con yodo, qué interacciones hay yodo con agua y agua con agua. Eso es como lo que yo quiero que analicen. No vamos a hablar de los enlaces, de las fuerzas intramoleculares, solo fuerzas intermoleculares. El ejercicio es solo entre las fuerzas intermoleculares. Yo hice el del yodo con agua. El yodo Listo, tiene un ¿qué? tipo, el yodo tiene un tipo de fuerza intermolecular diplo-diplo, y como es insoluble al agua, para que no se pueden mezclar. Bueno, entonces para ti no habría ningún tipo de interacción con el agua, y el yodo tendría dipolo-dipolo, ¿me dices? Sí, señora. Sí, bueno, listo, Dipolo-dipolo, sí. listo. Entonces, el yodo, si yo tengo yodo, el yodo suele ser bi, biatómico, ¿no? Entonces vamos a tener algo así dentro del frasco. ¿Sí? Como todo esto tiene la misma electronegatividad, entonces no va a haber posibilidad de formar dipolos. No va a haber posibilidad de formar dipolos porque no hay, ninguno de estos átomos va a permitir, estoy hablando solo del yodo, solo tengo el yodo acá. Si yo tengo solo yodo, que es este ejemplo, digamos, no va a poderse formar este dipolo-dipolo. Entonces, claro, al mezclártelo con el agua puede ser confuso, pero hablemos solo del yodo para empezar. Entonces, si yo tengo solo yodo en un frasco, yo lo que voy a tener es este tipo de fuerzas, fuerzas de dispersión de London, que son moléculas no polares. Aquí yo no tengo ninguna polaridad, pero sí interactúan entre ellas, ¿sí? Porque esto me va a formar un líquido que yo tengo ahí, y hay unas fuerzas fuertes, valga la redundancia, de London que me permiten tener eso ahí líquido. ¿Mm? Pero ya cuando yo lo vengo a mezclar con agua, claro, el yodo no es soluble en agua, pero puede presentar unas pequeñas interacciones, unas fuerzas intermoleculares débiles, porque esto como no se va a ionizar, entonces lo que eso puede causar es un dipolo inducido. Entonces yo tengo el agua, que es un dipolo, porque el agua, recordemos, entonces tengo hidrógeno, bueno, acá está dibujado, no lo tengo que dibujar. Tengo hidrógeno, tengo el oxígeno, y esto tiene pares de electrones libres. Entonces, esos pares de electrones libres es una carga parcial negativa acá, y esto me hace una carga parcial positiva. Entonces, esto es un dipolo. ¿Sí? Y ese dipolo me va a inducir un dipolo sobre esto que es neutro. Y aquí voy a tener dos tipos de interacciones en esta mezcla.
la propia del yodo, que son fuerzas de London, y un dipolo inducido. ¿Sí? Y si estoy hablando de las que hay solo entre el agua, que es este ejemplo, solo agua, pues es un dipolo-dipolo, pero ya sabemos que al ser hidrógeno-oxígeno es un dipolo-dipolo especial al que llamamos puentes de hidrógeno. Entonces aquí hay puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. O dipolo-dipolo, o dipolo-dipolo especial. No está mal, si en la actividad me escriben que hay un dipolo-dipolo y es un puente de hidrógeno, no lo va a calificar como mal porque los puentes de hidrógeno pues se generan porque hay un dipolo. ¿Sí? Entonces está bien de todas formas, aunque es bueno que ustedes analicen en sus moléculas si se pueden llegar a dar interacciones de puentes de hidrógeno como tal entre las moléculas. Ahí no vamos a tener mezclas, sino sustancias puras. Entonces, lo que habría que ver es si dentro de su molécula hay enlaces nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno y flúor-hidrógeno. Bueno, y ya. Entonces, nos faltaría el agua-sal, que ya lo había como explicado. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y explicarlo con sus palabras. ¿Alguien? ¿Cuál, profe? ¿Cuál toca explicar? La última que queda es el agua sal, que yo ya lo había más o menos explicado, pero de pronto como con tus palabras. ¿Qué pasa en el agua y la sal? O incluso me puedes decir, mire, el agua tiene solita tales interacciones y ya con la sal pasa tal cosa. ¿Qué dices? Ahí lo que su merced había explicado, profe, era que el agua solita tiene Sí, una fuerza de interacción de puentes de hidrógeno muy bien. que Sí, en agua se genera pues una interacción más fuerte entre los puentes de hidrógeno. Y con la así. sal generan fuerzas ion dipolo por la combinación entre la electronegatividad de los átomos de oxígeno del agua y la sal. Exacto. Entonces, claro, nosotros vamos a tener una molécula, un dipolo, que es el agua, ¿cierto? ¿Y qué le va a pasar a la sal? Ustedes cuando ponen la sal dentro del agua no se queda así sólida, sino que ella se solubiliza. Entonces, cuando estos iones son solubles, entonces, ¿qué quiere decir? Que forman, ya no se van a quedar igualitos, sino que esto forma el ion sodio y forma el ion cloro. Y esta carga negativa pues se va a ver atraída por esto que tiene una carga parcial positiva, y esto que tiene una carga parcial positiva se va a ver atraído por esto que tiene una carga parcial negativa. Y este fenómeno de fuerzas ion-dipolo es lo que explica la solubilidad de algunos iones en solventes como el agua, por ejemplo. Entonces, aquí ya vimos varias cosas, vimos mezclas que no hace parte, digamos, de los ejemplos que ustedes tienen que dar, pero también vimos sustancias puras para que ustedes puedan analizar sus moléculas y decirme qué fuerzas intermoleculares hay entre ellos. Clave que sepan diferenciar entre qué es una fuerza intermolecular y qué es una fuerza intramolecular. Espero que eso haya quedado súper claro. Y pues nada, muchísimas gracias por su atención y si tienen preguntitas, quedo atenta. Profe, y en el caso de, digamos, una molécula diferente al hidrógeno como el carbono, que hay muchos ejemplos con carbono, digamos, uno de los ejemplos que yo recuerdo que no está en la guía es digamos, el carbonato de sodio. Sí, sí, pero Entonces el entonces, sodio, ya siendo una molécula diferente, eso, pues, según lo que yo correlaciono o creo, el carbonato nomás sería una fuerza de dipolo-dipolo. Y el carbonato de sodio, el compuesto completo, sería una fuerza ion-dipolo. No sé si estoy bien con el análisis. bueno, eh,
cuando ustedes analicen su molécula, yo no puedo hablar de una molécula específica porque le daría la respuesta a todos los que seleccionaron una molécula, ¿no? Pero cuando ustedes analicen su molécula, es importante que tengan en cuenta que no la tienen en solución, ¿sí? Entonces usted lo primero que tiene que ver es si su molécula está sólida, está líquida o es un gas. Entonces, el agua a temperatura ambiente está líquida, pero el cloruro de sodio, el bicarbonato de sodio a temperatura ambiente están sólidas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las que están sólidas a temperatura ambiente van a tener unas fuerzas intermoleculares mucho más fuertes que las que se presentan si la sustancia está líquida. Y si está gaseosa, pues son mucho más débiles, ¿no? Entonces, por eso empecé la clase hablando de los diferentes estados, ¿no? Porque las interacciones entre las moléculas en un gas son muy débiles. Las interacciones en un líquido ya son un poco más fuertes y las interacciones en un sólido son las más fuertes que hay, ¿no? Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta a la hora de analizar. Y sí, pueden haber más de una fuerza que aplique para un mismo compuesto, ¿vale? Y pues lo que te digo, no puedo dar, digamos, un ejemplo específico, pero la idea es esa en términos generales. Vale, muchas gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿tú de pronto nos puedes explicar cómo es que se llena la tabla 4? Que de pronto yo tengo una dudita de cómo ¿Cómo se se debe qué? iniciar, cómo se llena la tabla 4. ¿Cómo se llena la tabla 4? A ver, para que yo creo que tengo por acá la guía abierta. Ah, pero aquí no tengo la tabla. ¿Dónde tienes la duda? Aló. Ahí donde dice solubilidad en agua, solamente hay que colocar sí o no, o hay que colocar el por qué no, ¿Sí o o el no por está qué. bien? ¿Sí o no está bien? Mm, y por ejemplo, en la geometría molecular, Esa yo sí sí tengo, tienes que establecerla de acuerdo a lo que vimos ayer antier en el CIPAS, porque aquí te están preguntando geometría molecular y no distribución de los pares. Entonces, no sé si estuviste en el CIPAS el martes, pero es muy importante distinguir entre si me están preguntando la distribución de los pares electrónicos o la geometría molecular. Claro, si no hay pares electrónicos libres, pues va a ser igual. Pero si hay pares electrónicos libres, es diferente hablar de la distribución de pares electrónicos que de la geometría molecular. Pues no te puedo mostrar acá la diapositiva, pues porque pertenece al otro CIPAS y no la tengo aquí disponible, pero pues ahí está la grabación y la puedes retomar. listo, dale, gracias. ¿Listo? Bueno, con muchísimo gusto. No sé si haya otra pregunta, pues igual ya se nos acabó el tiempo. Ahí les queda la grabación, voy a detener la grabación. Les agradezco que por favor llenen la asistencia y demás. Y, Profe, y pena dime, contigo. tranquilo. Tengo un problema con el chat. Los links de asistencia son los mismos del CIPAS pasado. Tú me los Sí, copiaste en el chat, pero puedes personal. usar eso. Sí, en Ujú. el personal. Puedes usar los medios. Sí, señor. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Profe, es necesario hacer la parte que